Qué bueno, hermanos, que podemos estar en esta mañana, en este lugar, adorando al Señor. Es un privilegio grande que usted y yo tenemos. Acompáñenme en el Salmo 3. Ahí va a estar basada la reflexión de esta mañana. Confianza en el cuidado de Dios. Ese es el título que tienen estas palabras. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Ustedes van a tener un tiempecito sentado ahí. Y leamos la palabra nuevamente. Salmos capítulo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos rompiste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos bendice, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Señor. Te pedimos que seamos edificados una vez más por ellas, que seamos fortalecidos, que seamos confrontados si es necesario, Señor, pero que tu palabra nos hable en esta mañana, Señor, y que nos lleve a un compromiso contigo aún mayor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Confianza en el cuidado de Dios. Este salmo tiene como una contradicción en lo que David inicia diciendo y lo que en el capítulo 5, en el versículo 5 él hizo. Él inicia escribiendo: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. El 3:1, así empieza. Y parece que luego de él haber meditado en todo lo que implicaba el Señor para él, entonces dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí. Y eso es como contradictorio. Tú decir, bueno, tengo muchos adversarios, tengo muchos enemigos, andan buscando mi vida, pero déjame acostarme. Y no solamente acostarse, conciliar el sueño. David dice que pudo hacerlo. Porque por lo regular eso es contradictorio, porque por lo regular cuando nosotros enfrentamos algún problema, suele pasar como dicen, se nos pone la cabeza grande, nos angustiamos y muchas veces realmente se hace casi imposible poder conciliar el sueño porque estamos muy preocupados por el problema que sea, por la adversidad que sea. David escribió más de 70 salmos y la gran mayoría de los salmos que escribió David estuvieron asociados a circunstancias que él tuvo que enfrentar en su vida. Y de esa circunstancia, él pudo aprender
esa relación con Dios que en cada salmo de David podemos encontrar, cómo David al final describe su relación con Dios, cómo era Dios para él. Entonces, en cada circunstancia que David enfrentó, encontró el significado de Dios para esa circunstancia, encontró la respuesta de Dios para esa circunstancia. Y el salmo donde estamos basados no escapa a esas realidades de David. Y muchos conocen cuál es la realidad del acontecimiento que David está enfrentando cuando escribe este salmo. Está registrado este acontecimiento en el segundo libro de Samuel, capítulo 15 hasta el 19. Recoge ese acontecimiento que es la rebelión de su hijo Absalón. Absalón desarrolló toda una estrategia para darle un golpe de estado a su padre, que era el rey. Y en medio de esa circunstancia, por eso él dice en el versículo 1, se me han multiplicado los enemigos, los adversarios, los que no están conmigo, los que no me están apoyando. Y dentro de esos había un hijo que se había dado la tarea de levantarse, de rebelarse contra Dios. Y dice que pasaron unos 4 años en lo que Absalón se dedicó a hacer política para rebelarse contra el rey su padre. 4 años. Este señor se dedicó a ganarse la confianza de muchos para él proclamarse rey. En los versículos 2 al 6 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel, dice que Absalón mostraba una aparente preocupación por la justicia. Cuando iban al rey, él lo agarraba. Mira, no van a escuchar tu causa. Ven, yo te voy a escuchar. Y se congraciaba a Absalón. Y de esa manera fue ganando adeptos. Transcurrieron 4 años. Y al transcurrir ese tiempo, él entonces le pidió a su padre David que le permitiera ir a Hebrón para allí cumplir un supuesto voto a Jehová. Pero la intención real de él era proclamarse como rey allá en Hebrón. Su intención no era buena, pero él dijo, quiero ir a presentar voto al Señor, quiero ir a adorar al Señor. Qué bendito muchacho este. Entonces, es en esa circunstancia donde David habla y establece que el Señor es su escudo. Cuando se multiplicaron sus adversarios, eso fue lo que él escribió del Señor. Tú eres el que me rodea, tú eres el que me protege, tú eres el que tendrá cuidado de mí. Y podemos aprender varias cosas o extraer varios principios de la situación de David. No fue fácil. Producto de esto, cuando Absalón se levanta, la situación lleva a David a dejar a su palacio, dejar Jerusalén y sale corriendo, sale al desierto. Era una situación complicada. El rey corriendo y corriendo de un hijo. Tiene esa agravante. No era de un ejército enemigo, de una nación que se había levantado. No, de la misma casa, tristemente. Era una situación complicada. Y realmente, hermano, la vida tiene sus momentos. Nuestra vida tiene sus circunstancias, tiene sus realidades. El versículo 30 del capítulo 15 del segundo libro de Samuel dice que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. La situación, el momento para David no era nada agradable.
En David, en su realidad, de alguna manera, era triste. Y lo describe así el libro de Samuel, el segundo libro, que él iba llorando, ya con la cabeza cubierta. Pudiera ser que llevara la cabeza cubierta para como protección, pero también pudiera ser que sintiera un poco de vergüenza, porque, cónchale, el hijo del rey se levantó, ahora el hijo quiere tomar el trono antes de que el padre se muera. Dice que subió con los pies descalzos. Estaba en luto, estaba en duelo David. David estaba triste, David estaba avergonzado, porque no era fácil. Ahora bien, hermanos, esa era la situación de David. Quizás hoy usted llegó aquí arrastrando los pies. Quizás usted hoy llegó aquí sumergido en una dificultad que le hace sentir su corazón triste. Que su estado de ánimo tal vez no sea el mejor por la situación que puede estar enfrentando. Yo no sé cómo se llame, pero puede ser de un mismo hijo tal vez que le haya complicado la cosa. No sé cuál es el apuro. No sé cuál sea el peligro, porque David estaba en peligro. Tal vez usted hoy pudiera estar enfrentando algún tipo de peligro, cualquiera que sea el problema. En medio de esa circunstancia, David escribió acerca del Señor. Y es en eso que nosotros tenemos que enfocarnos, en lo que David dice del Señor. Porque realidades, momentos en la vida vamos a enfrentar todo, pero cómo los enfrentamos va a hacer la diferencia. David escribió que Jehová era su escudo alrededor de él. David también escribió que Jehová era su gloria y el que levantaba su cabeza. Y dice que David clamó a Jehová y él le respondió en su monte santo. También escribió David ahí en el Salmo 3, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y en el versículo 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces, este salmo es considerado una oración de David, donde David en medio del peligro, en medio de la amenaza, en medio de la circunstancia difícil, del problema complicado que estaba enfrentando, él simplemente dice, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria. Y David entonces pone toda su confianza en ese Dios, en el que era como su escudo y en el que levantaba y sostenía su cabeza. Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. En el Salmo 5:12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodeará de tu favor. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodea con tu escudo de amor. El Señor bendice ¿a quién? Al justo, a los justos. Y dice que lo rodea con su escudo de amor. Y el escudo era una pieza, una parte de la armadura de un soldado para protegerse de los ataques. Y David, en medio de ese problema, su hijo rebelde y un grupo de traidores, él pudo pensar que Dios tal vez lo había abandonado. Él pudo pensar que, bueno, Señor, seguro también el Señor está en mi contra. Seguro por las tantas barbaridades que he hecho, pues el Señor me está permitiendo esto porque ya Él me desechó. Él pudo haber pensado eso.
Pero no, David lo que pensó, la actitud que tuvo David es que Jehová era su escudo, que Jehová era su protección. Y como Él era su protección, Él le iba a defender, Él le iba a cuidar. Entonces, de igual manera, hermanos, las cosas se nos pueden poner difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, no importa lo que sea, donde sea. No debemos nosotros rebelarnos contra Dios. No debemos nosotros pensar que es Dios que está en nuestra contra. No, Dios está contigo. Dios estará con nosotros por encima de cualquier circunstancia. Su cuidado, su misericordia siempre estará disponible para nosotros. Siempre, hermanos. Yo estoy seguro de eso. De que el cuidado de Dios, no importa la adversidad, su escudo de amor te va a rodear. Tenlo por seguro, hermano, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. Gloria al Señor. Salmo 91:4. La Nueva Traducción Viviente dice: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Ahora bien, hermanos, David entendió que él debía refugiarse en las promesas del Altísimo, en la promesa del Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Y él entendió que era ahí que tenía que refugiarse. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Los que viven, ¿dónde? Al amparo del Altísimo. Los que habitan, los que permanecen ahí. Y permítanme algo más en cuanto a esto. A veces, muchas veces, en ocasiones, nos acordamos de Dios cuando estamos en la dificultad. Nuestra fe, hermanos, no debe ser de circunstancia. Nuestra fe no debe activarse cuando llega el apuro. Nuestra fe debe ser mi estilo de vida. Tu estilo de vida debe ser esa constante en el Señor. No debo acudir al Señor cuando llega el problema. No debo acudir a Dios cuando llega la crisis. No esperemos, hermanos, estar en la crisis para que la oración sea nuestro estilo de vida. Los que viven, ¿dónde? Al amparo del Altísimo. Los que están día y noche. Los que tienen una relación personal e íntima con Dios. Entonces, no esperemos que llegue la crisis, hermanos, para acudir al Señor. No debemos esperar que se levante la rebeldía, que el muchacho se ponga desobediente para que en mi casa la palabra de Dios sea el alimento principal. El desayuno, la comida, la merienda, la cena. No esperemos que el niño no quiera. No esperemos que sea tarde, hermanos. Y ojo, nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad para levantarse y hacerlo diferente. Hermanos, no esperemos quedar sin el empleo para entonces congregarnos. De verdad.
Y a veces estamos pidiéndole al Señor, bendíceme Dios, mira, estoy desempleado, necesito que me... Pero llega el empleo y no vemos el hermanito por parte. Lo que habitan, lo que viven al amparo del Señor. No es lo que viven cuando la circunstancia llega, no, hermanos. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice Josué 1:8. Hermanos, nunca te apartes, dice la palabra. No nos apartemos de las promesas del Señor. No nos apartemos de la ley de Dios, de su palabra. Estemos constantemente consumiendo la palabra del Señor, porque esa es la que nos va a sostener cuando llegue la crisis, porque la crisis va a llegar, hermanos. El problema va a llegar, el apuro va a llegar. De algún lado llega en algún momento, porque es necesario a veces que llegue también. Que seamos probados, que seamos refinados y que realmente salga a flote nuestra fe, hermanos. ¿Qué tan sincera es nuestra fe? Hebreos 11:25 dice, y no dejando de congregarse como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Si no hay empleo, entonces no hay dinero para pagar el pasaje. Entonces si llega el empleo, estoy muy comprometido y todos los compromisos los agarro y se nos olvida que es lo más importante. Y tal vez pudiéramos decir, bueno, pastor, pero recuerde que yo no me voy a salvar por todas las veces que vaya a la iglesia. Usted dirá también, yo no me voy a salvar por las obras que haga. Pero ¿sabes qué? Las obras no me salvan, eso es verdad. Pero hablan de mi compromiso con el Salvador y con su obra. No nos perdamos en eso. Y después queremos la protección, el cuidado del Señor. Pero andamos por ahí haciendo y deshaciendo. Y no necesariamente cometiendo pecado, pero a veces muy desinteresado de un compromiso con el Señor, con su obra, hermanos. Y el Señor requiere también que vivamos comprometidos con Él y con su obra. Así que reflexionemos, hermanos. Recuerde que Dios cuida de usted. Recuerda que Dios cuida de lo suyo. Por tanto, seamos fieles a Dios. Seamos fieles porque Él permanece fiel. Por encima de todo, Dios permanece fiel a nosotros. Dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. A veces nosotros estamos muy afanados, a veces estamos muy comprometidos con el trabajo y eso es bueno, eso es importante, pero desplazamos nuestro compromiso, nuestra prioridad con Dios, hermano. Y eso también lo enseñamos, eso lo modelamos a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que enseñarle que es el Señor que nos sustenta, que es el Señor que nos cuida siempre. El profeta Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde? En Jehová me gozaré, en Dios. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas
me hace andar. Ese es el Dios al que servimos, hermanos. Y debemos modelar eso, hermanos. Debemos enseñar a nuestras generaciones a depender de Dios, a depender de la oración, a estar cerca del Señor. Debemos modelar a nuestras generaciones que la práctica del amor a Dios debe ser nuestra prioridad. Debemos modelar una fe genuina en las promesas del Señor. Hoy estamos muy preocupados, muy afanados en que nuestros hijos se formen. Y claro que hay que formarlo, hay que educarlo. Pero ¿sabe qué? Enséñele a depender de la oración. Enseñémosles a depender de la oración. En días pasados, el señor Alan nos pidió una patineta. Algunos han escuchado el testimonio ya, pero para los que no lo han escuchado, se lo voy a hacer de nuevo. Él nos pidió una patineta. Y nosotros le dijimos, Alan, tienes que orar a Papá Dios para que Papá Dios te supla una patineta. O para que Papá Dios nos supla el dinero para poderte comprar la patineta. Tienes que orar. Y hermanos, el muchacho parece que oró. Porque en esa misma semana nosotros fuimos a visitar una hermana de la iglesia. Y la hermana llegó ese día con una patineta nuevecita. Y Alan tiene su patineta y no fue porque yo se la compré, fue porque alguien se la regaló. Y vale, le voy a decir otra cosa. Los otros días, él se portó muy bien aquí. Le dijimos, mira, te vamos a hacer un regalo porque te portaste bien. ¿Y qué pasa? Cuando salimos de la iglesia empezó a llover. A cántaro. Y yo le dije, bueno, Alan, la cosa se ha complicado. Empieza a orar para que el Señor pare la lluvia. Y si el Señor para la lluvia, ¿y sabe qué hizo el muchachito? Se hincó ahí en el asiento del carro. Papá Dios, para la lluvia. Papá Dios, para la lluvia. Alan tiene 4 años, señores. Pero él está aprendiendo que hay que depender de la oración. ¿Y sabe qué, hermanos? Que cuando estábamos llegando al supermercado, la lluvia se detuvo y tuve que entrar y gastar los cuartos. Ese es Dios, hermanos. Y suena jocoso, pero es real. Cuando oramos, Dios responde, hermanos. No importa qué edad. Y aunque usted le vaya a dar algo, y yo sé que aquí hay padres comprometidos con sus hijos y queremos darle lo mejor, pero enseñémosles que tienen que refugiarse en Dios. Enseñémosles que las cosas tienen que clamársela al Todopoderoso. Y qué bueno que cantábamos ahorita, que intercedíamos por nuestra generación, hermanos. No nos perdamos en eso. Porque la sociedad, el mundo de hoy quiere dañar nuestra generación, hermanos. Entonces nosotros tenemos que pararnos firmemente y enseñarles que hay un Dios vivo, que hay un Dios que está pendiente de ellos, que le cuida, que le ama y que le va a proteger, hermanos. Usted y yo somos los responsables de modelar eso. Yo me gozaba el miércoles que los jovencitos, los exploradores del Rey, dirigieron el servicio. Cuando veía a Daniel hijo aquí, al lado de Fernando, cuando veía el amado ahí buscando sus citas bíblicas y participando, y a los que vinieron y tuvieron parte, hermano, ese es el trabajo. Pero eso es solamente un día que la iglesia lo puede hacer. Nosotros los padres somos los responsables de nuestras casas día y noche. Enseñarle la palabra del Señor, enseñarle a depender de Dios. No importa, usted puede tener la mejor bonanza económica y gloria a Dios, pero ahí
es que más necesario se hace que aprendan a depender de Dios. Porque el que tiene que coger mucha lucha, la lucha a veces como que lo forza a depender del Señor, sí o sí. Amados hermanos, Dios cuida a los nuestros. Dios es nuestro escudo. Y sabe que no es un pedacito de escudo. Es el grande, el que te cubre completo. Porque habían dos clases de escudo. Estaba el pequeño que los soldados llevaban aquí, pero no, es el grande, el que nos cubre de cabeza a pie. Ese es el escudo que Dios tiene para nosotros y para los tuyos. Así que ten la confianza, ten la seguridad de que los tuyos, donde quiera que estén, son de Cristo. De hecho, se nos dio la tarea. Aunque al final cada quien tendrá que dar cuenta ante el Señor, pero nosotros como padre, tío, abuelo, dice la Biblia, criadlo en la disciplina y en la amonestación ¿de quién? Del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y la amonestación del Señor. Y yo ahorita decía, wow, gloria a Dios, la canción y la intercesión de Jael, qué apropiada en esta mañana. Hermanos, nuestros hijos son del Señor. Nuestros hijos son de Cristo, en el nombre de Jesús. No le vamos a criar hijo al diablo, en el nombre de Cristo. Tu sobrino, tu generación, pertenece a Cristo. Y si el Señor nos protege, si el Señor nos cuida, pues entonces vamos a hacer la tarea porque no estamos solos. Vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros y el Señor ha de darnos victoria en el nombre de Jesús. Y usted dirá, pero el pastor como que se ha ido lejos del contexto donde estamos. No, no me he ido lejos. A David, y no es... Yo no, líbreme Dios de acusar a David. Pero parece que David en algún momento descuidó la disciplina de sus hijos. De hecho, hay un versículo, creo que es en el primer libro de Reyes, capítulo 1, que dice que David no hizo entristecer a su hijo Adías, ¿verdad que sí? Adonías. Otras versiones dicen que nunca lo disciplinó. Entonces pudiera ser que a David también se haya equivocado en cuidar y en instruir a su hijo Absalón, que era el dolor de cabeza en la circunstancia donde estábamos hablando. Y quizás nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces. David se equivocó muchísimas veces. Pero la grandeza de David, ¿dónde estuvo? En reconocerlo, humillarse, arrepentirse, refugiarse en Dios, y Dios entonces tuvo misericordia de David. No fue porque David fue bueno, no. Fue porque aprendió a depender de Dios. Si nosotros, y gloria a Dios, si usted lo está haciendo bien, si usted no se ha equivocado, gloria a Dios. Yo me equivoqué, tengo 3 años y algo, casi 4 años en esto, y me he equivocado muchísimas veces en la tarea de criar. Pero Dios tiene misericordia. Y cada día le pido al Señor, dame sabiduría, porque ese es tu ungido, como dice la hermana Leo. Los otros días dijo, yo soy el profeta Alan. Gloria al Señor. Dios no nos descalifica, hermanos, porque nos hayamos equivocado.
La misericordia del Señor es demasiado grande. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer y acudir a Dios. Y dile, Señor, ayúdame. Yo no sé, yo me rindo. Aquí ya yo no puedo más. Mira a ver cómo tú lo resuelves. Resuelve eso, papá, en el nombre de Jesús. Entonces, recordemos que David subió la cuesta de los olivos, llorando, con la cabeza cubierta, con los pies descalzos. Y en medio de eso, tal vez porque se sentía avergonzado, tal vez porque se sentía triste, muchísimas circunstancias, muchísimos estados de ánimo, tal vez furia le dio, mira este bendito muchacho que se lo ha dado todo y mira ahora con lo que me sale. Quizás se quilló David también, se enojó tal vez, pero lo que describe es que estaba triste, que estaba llorando, que estaba con la cabeza cubierta. Pero en medio de eso, él dice, Jehová, Señor, tú eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza. Un rey llorando, un rey escondido con los pies descalzos, no habla de un rey donde está en su majestad, donde está en su honor, donde está toda su nobleza, su poder. Pero él dijo, Jehová, mi honor, el poder, la riqueza, toda la majestad que yo pueda tener como rey aquí en la tierra, eso no va para parte. Jehová, tú eres mi gloria. Señor, hoy soy una vergüenza. Hoy me equivoqué al extremo, pero tú eres el que sostiene mi cabeza. Gloria al Señor. David estaba reconociendo que su verdadera gloria venía del Señor. Y en el Salmo 62:7 dice, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Escribió el mismo David en el Salmo 62:7. Y el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, hermanos. Por más poder individual que podamos alcanzar, o familiar, o como nación, ese poder siempre será limitado. Por la mejor condición que usted pueda alcanzar, eso será limitado, hermanos. Podemos estar en el nivel más alto, allá arriba, pero ante Dios eso es limitado. El poder que no tiene límites es el de Dios. Y está claro ahí. David era el rey. David tenía todo. Pero uno de sus hijos quiso heredar el trono antes de tiempo. Y era difícil para David. Porque David tal vez, Joab, resuélveme con ese muchacho, me quiere poner el reinado patas arriba. Pero eso no fue lo que David hizo. David se refugió en Dios. David reconoció que el que le iba a dar la victoria era Dios. El que le iba a permanecer o a prevalecer su reinado era Dios. El que podía devolverle su gloria, su riqueza, no era un decreto de Absalón. Era la misericordia de Dios. La victoria, hermanos, nuestra victoria, tu victoria, la victoria de tus hijos, donde realmente está, es en el Dios Todopoderoso. No es en que se gradúe con honores, y eso es bueno, eso es reconocible. Un aplauso para eso, y esfuércelo. Pero ¿sabe qué? Me llegaba a la memoria cuando preparaba esto, una historia de una joven muy comprometida con Dios, muy inteligente. Pero se le presentó un día una circunstancia donde no pudo tomar un examen. Y no pudo tomar el examen porque tenía un compromiso en su iglesia.
Y llamó al profesor, y a ver si el profesor se lo daba en otra sección, en otro día. Y el profesor le dijo claro y pelado, no. ¿Y sabe qué? Tristemente la joven, la única materia que en toda su carrera ha quemado fue esa. ¿Por qué? Porque había una prioridad en ella. No era graduarse summa magna. Y eso es importante, eso es bueno. Pero había algo superior a eso. Y era Dios. Era el compromiso con la obra de Dios. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, y ahí recalco otra vez, a que se esfuercen, a que den lo mejor de sí, que saquen buenas notas, que sean meritorios, que sean responsables en su trabajo. Pero acordémosle que la verdadera gloria es la que el Señor nos permite exhibir. Es la que el Señor deposita sobre nosotros. Que nosotros realmente seamos portadores de la gloria de Dios. Porque la gloria del hombre, el poder del hombre, eso es transitorio. De hecho, la Biblia dice que como la flor del campo. Y yo digo que el hombre es como la flor de jazmín. ¿Por qué? Bueno, porque el jazmín florece en las noches y ya al mediodía no tiene ni una flor. Así somos los seres humanos de tan breve. Pero lo que es de Dios es eterno. La gracia que el Señor deposita en ti, en los tuyos, eso no pasa de moda. Así que acudamos al Señor, ese refugio perfecto. Gloria al Señor. Dios es el que nunca falla. Dios es el que nunca llega tarde. El hombre puede fallar. Dios nunca te va a traicionar. A veces hasta en nuestra propia familia podemos encontrar traición, pero Dios no nos traiciona. Dios siempre va a estar ahí para refugiarnos, para cuidarnos. Así que David estaba convencido de que su seguridad estaba garantizada solamente en la presencia del Señor. Y como decía la canción ahorita, a sus pies. No puedo seguir cantando porque es un problema. Pero es a sus pies, ahí en su misericordia, amados hermanos. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Estás en aprieto? ¿Estás en dificultad? ¿El hijo está rebelde? ¿El hijo está deprimido? Clama a Dios. La oración del justo abre los cielos. ¿Te sientes amenazado, amenazada? ¿Estás en peligro? Dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová, oré al Señor, dice otra versión, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Eso hace Dios. Él te escucha. Él te responde. David se encontraba en peligro de muerte. Pero él, en medio de todo el problema, dice el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La Nueva Traducción Viviente dice, me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Gloria al Señor. Alguien escribió, la seguridad de una oración contestada da paz. Es más fácil dormir bien cuando tenemos la plena seguridad de que Dios tiene el control de nuestras circunstancias. David oró y descansó en el Señor. David clamó y pudo descansar en el Señor. Así que, hermano, descansa en el Señor. Ora. Ora al Señor. Y así mismo le escribió Pablo, hermana Chichi. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Así, hermanos.
Cuando estés en el momento difícil, acude al Señor con clamor, con intercesión, con oración, porque el Señor es tu respuesta. El Señor es mi respuesta, hermanos. No permita que la preocupación robe tu descanso. Si hoy tú llegaste muy afligido, muy afanado, si tienes días que se te ha dificultado conciliar el sueño, hoy sal con la paz de que Dios tiene en control tu circunstancia. Y en el nombre de Jesús, nada ni nadie va a estorbar tu descanso y vas a descansar en el nombre de Jesús. Si está triste, recibe el gozo del Señor en el nombre de Jesús. Porque los hijos del Señor estamos llamados a vivir, a estar siempre gozosos. Aprendamos de David a confiar en el cuidado de Dios para nosotros y para los nuestros. La confianza en el cuidado de Dios debe transmitirse en una vida llena de paz y seguridad. Dios es el lugar más seguro al que nosotros podamos acudir. No temeré a 10 millares de gente, dijo David. Y en el versículo 8 dijo, la salvación es de Jehová. Ahora bien, con esto termino. ¿Dónde te refugias cuando llega el problema? ¿A cuáles promesas te aferra? ¿A las promesas del hombre o a las promesas de Dios? ¿A quién estás clamando cuando estás en medio del peligro? El Salmo 17, 8 y 9 dice, cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. El Señor te cuida como a la niña de sus ojos. Qué especial cuidado tiene el Señor para usted y para mí. Amado amigo, si usted está aquí en esta noche, en esta tarde, si hace día que no predico de noche y ese cruce, puesto sobre sus pies,